Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edward Daniel Rosales Olivar, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, el tema del que vamos a hablar es viscosidad. Empezamos con viscosidad dinámica. Esfuerzo cortante. Debemos de entender este concepto, que está denotado por la letra griega tau, como la fuerza que se requiere para que una unidad de área de una distancia se deslice sobre otra. De ahí nos pasamos al concepto de gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad es una medida del cambio de velocidad y se define como v sobre y. También se le denomina tasa cortante. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo del gradiente de velocidad de forma gráfica. La definición de viscosidad dinámica se obtiene al despejar a n de la ecuación, como la podemos ver. Y aquí tenemos unidades de la viscosidad dinámica en el sistema internacional, que es newtons por segundo sobre metros al cuadrado. En el sistema tradicional de Estados Unidos, libras por segundo sobre pie al cuadrado, o slug sobre pies por segundos. Y en el sistema CGS obsoleto. Bueno, nos brincamos al otro subtema, que es viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es una propiedad de los líquidos y gases que representa la facilidad con la que puede fluir una sustancia determinada. La viscosidad cinemática, V letra nu en griego, se define como V es igual a N sobre P. Debido a que N y P son propiedades del fluido, también es una propiedad. Las unidades para la viscosidad cinemática en el sistema internacional se obtiene con una sustitución de unidades antes desarrolladas para N y P. Unidades de la viscosidad cinemática. Bueno, aquí tenemos la tabla de unidades en el sistema internacional, que es metros al cuadrado sobre segundos, en el sistema tradicional de Estados Unidos, que es el pie al cuadrado sobre segundos, y en el sistema CGS. Seguimos con el otro tema, que es fluidos newtonianos y no newtonianos. Bueno, fluido newtoniano. Un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante. Está expresado por la siguiente ecuación. La viscosidad N solo es en función de la condición del fluido, en particular de su temperatura. Bueno, pasamos a fluido no newtoniano. Un fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica, y está expresado por esta ecuación. Bueno, aquí podemos ver una gráfica en la diferencia entre ambos, newtoniano y no newtoniano. Dice, la pendiente de la curva del esfuerzo cortante versus el gradiente de velocidad es una medida de viscosidad aparente del fluido. Entre más profunda es la pendiente, mayor es la viscosidad aparente. Viscosidad de polímeros. Es normal que se mida o calcule cada uno de los 5 factores adicionales de la viscosidad de los polímeros, que son viscosidad relativa, viscosidad inherente, viscosidad reducida, viscosidad específica y viscosidad intrínseca. Seguimos con el otro tema, variación de la viscosidad con la temperatura. ¿Qué es? La variación de la temperatura con la viscosidad está relacionada conforme su temperatura, es decir, un fluido con índice de viscosidad alto muestra un cambio pequeño en su viscosidad con la temperatura. Un fluido con índice de viscosidad bajo muestra un cambio grande en su viscosidad con la temperatura. Aquí tenemos la viscosidad. Se grafica en escala logarítmica debido al rango amplio de valores numéricos, y tenemos de 4 fluidos diferentes: del agua, gasolina, aceite, y a diferentes temperaturas.
un dato importante, los gases se comportan distinto de los líquidos, ya que su viscosidad se incrementa conforme la temperatura crece. Asimismo, por lo general, su cambio es menor que el de los líquidos. Pasamos al otro tema, que es índice de viscosidad. ¿Qué es? El índice de viscosidad de un fluido, en ocasiones conocidos como PI, nos indica cuánto cambia esta con la temperatura. Si un fluido con índice de viscosidad alto muestra un cambio pequeño en su viscosidad con la temperatura, un fluido con índice de viscosidad bajo muestra un cambio grande en su viscosidad con la temperatura. Fórmula. Los dispositivos para caracterizar el comportamiento del flujo de los líquidos se llaman viscosímetros o reómetros. Bueno, y aquí tenemos la fórmula donde U es igual a la viscosidad cinemática del aceite de prueba a 40 grados centígrados. L es la viscosidad cinemática de un aceite estándar a 40 grados centígrados con el índice de viscosidad de 0 y que a 100 grados centígrados tiene la misma viscosidad que el aceite de prueba. Pasamos al tema medición de la viscosidad. Dice, los procedimientos y equipos para medir la viscosidad son numerosos. Algunos utilizan principios fundamentales de la mecánica de fluidos para expresar la viscosidad en sus unidades. Dice, American Society for Testing and Materials International produce estándares para medir y reportar mediciones de viscosidad. En las secciones siguientes se mencionan estándares específicos. Los dispositivos para caracterizar el comportamiento del flujo de los líquidos se llaman viscómetros o reómetros. Aquí tenemos el ejemplo de un viscosímetro de vidrio. Bueno, y pasamos al siguiente tema, en el cual vamos a ver los tipos de viscosímetros: tambor rotatorio, de tubo capilar, vidrio capilar estándar, bola que cae y sideball. Bueno, aquí tenemos la imagen del primero, tambor rotatorio. Este dispositivo mide la viscosidad por medio de la definición de viscosidad dinámica que se da en la ecuación, la cual aquí tenemos su ecuación. Seguimos con tubo capilar. Dos depósitos conectados por un tubo capilar de diámetro pequeño. La caída de presión está relacionada con la viscosidad del fluido en una ecuación. Y aquí vemos un ejemplo de cómo es el instrumento. Seguimos con vidrio capilar estándar. Los estándares de la American Society for Testing and Materials ID45 y ID46 describen el uso de viscosímetros de vidrio capilar estándar para medir la viscosidad cinemática. Bueno, ya habíamos visto este ejemplo. Sigue bola que cae. Hace uso de este principio para ocasionar que una bola esférica tenga una caída libre a través del fluido y se mida el tiempo que se requiere para recorrer una distancia conocida. Aquí tenemos dos imágenes, esta no se ve muy bien, pero aquí tenemos otra en un dibujo donde está la bola que cae. Y por último, sideball. Se utiliza para determinar la medición empírica de la viscosidad sideball de productos derivados del petróleo a temperaturas específicas. Y bueno, eso es todo. Espero y les haya gustado esta infografía de la viscosidad. Hasta pronto.